Hola, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver sucesiones exactas y algunos de sus teoremas más importantes, como el lema de los cinco. Em, Empecemos considerando una sucesión de este estilo. M sub i menos uno, M sub i y así. En donde M sub algo es un R módulo y las flechitas pues son R módulos homomorfismos. Sí, ahí está. Entonces, nosotros vamos a decir que esta sucesión es semi-exacta en M sub i. Sí, se cumple que la imagen, la imagen de f sub i menos uno esté contenida en el kernel de f sub i. Y vamos a decir que esta sucesión es exacta en M sub i. Sí, la imagen de f sub i menos uno es igual al kernel de f sub i. Y cuando en una sucesión nosotros tenemos que es exacta para cualquier m, entonces vamos a decir nada más esta sucesión es exacta. Veamos un ejemplo. Si n es un submódulo de m, entonces podemos formar la siguiente sucesión exacta. Esta flecha de aquí es la inclusión y la de acá es la proyección. Entonces, podemos demostrar la siguiente proposición que dice que una sucesión es semi-exacta. Sí, solo sí. F, f sub i compuesto con f sub i menos uno es igual a cero. Bueno, para todo ahí. Vamos a probarla. Primero supongamos que la sucesión es semi-exacta. Entonces la imagen de f sub i menos uno está contenida en el kernel de f sub i. Y esto lo que significa es que f sub i evaluado en f sub i menos uno de x es igual a cero para cualquier x. Y con esto ya tendríamos demostrado que f sub i compuesto con f sub i menos uno es igual a cero. Y vamos a demostrar la vuelta que nos dice que supongamos f sub i compuesto con f sub i menos uno es igual a cero. Y vamos a demostrar que la sucesión es semi-exacta. O sea que la imagen de f sub i menos uno está en el kernel de f sub i. Para esto consideremos un elemento cualquiera de la imagen de f sub i menos uno. Entonces, eh, esto significa que existe un x tal que f de x sea igual a. Bueno, f sub i menos uno de x sea igual a. Entonces, nosotros aquí tendríamos que f sub i de f sub i menos uno de x es igual a f sub i de a. Y esto es igual a cero. Entonces f sub i de a es igual a cero.
para cualquier A perteneciente a la imagen de f sub i menos 1. Y con esto nosotros ya tendríamos demostrado que A pertenece al kernel de f sub i. Y esto ya sería suficiente para demostrar que la sucesión es semi-exacta. Y ya tenemos demostrada esta proposición. Veamos otro ejemplo de sucesión exacta. Algo así, que f, m, n. F es un homomorfismo de m a n. Luego tenemos una flecha al cocker de f y luego una flecha a 0. No, pues esta sucesión es exacta. Vamos a demostrar unos hechos acerca de las sucesiones exactas. El primero sería si esta sucesión es exacta. Esto implica que m es igual a 0. Esto está muy fácil de probar. Primero notemos que f de 0 es igual a 0, porque cualquier homomorfismo debe cumplir esto. Y g de a debe ser igual a 0 para toda a, porque 0 es el único elemento en la imagen de g. Entonces, aquí podemos concluir que la imagen de f es igual a 0 y también que el kernel de g es igual a 0. Y por exactitud de la solución, de la sucesión, la imagen de f es igual a el kernel de g. O sea, esto es igual. Y bueno, el kernel de g es igual a m, porque g de a es igual a 0. Y con esto ya tendríamos demostrado que m es igual a 0. Ahora probemos otro hecho acerca de sucesiones exactas. Si la siguiente sucesión es exacta, m, h, n, g, 0, entonces h es iso, o sea, isomorfismo. Aquí notemos que f de 0 es igual a 0. Entonces la imagen de f es igual a 0. Y la imagen de f es igual al kernel de h. Y el kernel de h igual a 0 significa que h es inyectiva. Ahora, como 0 es el único elemento en la imagen de g, tenemos que g de a es igual a 0 para toda a. Entonces n es igual al kernel de g. Pero el kernel de g es igual a la imagen de f. Y con esto ya tenemos que que h es suprayectiva. Y ya esto es suficiente para demostrar que h es un isomorfismo. Veamos otra proposición. En la siguiente sucesión exacta, m', f, g, m2', h, n, k, n2'. En esta sucesión exacta se cumple que f es epi y k es mono, o sea, monomorfismo,
y epi es epimorfismo, f es epi que es mono, sí y solo sí, m2' es igual a 0. Vamos a demostrar esto. Prueba. Primero, supongamos que m2' es igual a 0. Y vamos a demostrar que f es epi y k es mono. Primero vamos a demostrar que f es epi. Como g de m es igual a 0 para toda m, tenemos que el kernel de g es igual a m, que es igual a la imagen de f. Entonces f es supra. Y como es f es supra, entonces es epimorfismo. Y luego k es monomorfismo. Como m2' es igual a 0, la imagen de h es igual a 0 también. Y bueno, la imagen de h es igual al kernel de k. Y esto significa que k es inyectiva. Y si k es inyectiva, entonces es un monomorfismo. Ahora, supongamos que f es epi y k es mono. Y demostremos que m2' es igual... No, sí que m2' es igual a 0. A ver, como f es epi, entonces f es supra. F es supra. Y k es inyectiva. De aquí se sigue que el kernel de k es igual a 0. Y por exactitud, esto es igual a la imagen de h. Entonces, h de a es igual a 0 para toda a en m, 2' en m2. Y de aquí se sigue que el kernel de h es igual a m2'. Eh, por otro lado, la imagen de f es igual a m, que es igual al kernel de g, porque f es epi. Entonces, para toda x en m, tenemos que g de x es igual a 0. Y esto significa que la imagen de g es igual a 0. Y la imagen de g es igual al kernel de h. Entonces ya tenemos que m es igual al kernel de g. Y entonces nosotros podemos concluir que m2' es igual al kernel de h. Y el kernel de h es igual a 0, ¿no? Ahora vamos a demostrar el lema de los 5. Lema de los 5. Y para esto consideremos que este diagrama conmuta y que tiene renglones exactos. O sea, sus renglones son sucesiones exactas. Y supongamos que H1, H2 y H4 y H5 son ISO. Entonces, H3 es también ISO. Por eso se llama el lema de los 5. Tiene aquí 5 homomorfismos. Y si 4 de ellos son isomorfismos,
Entonces, el tercero es también isomorfismo. Vamos a probarlo. Prueba. Empecemos considerando un N3 en N3 y un N4 como la imagen de N3 bajo G3, y esto pues es un elemento de N4. Como sabemos que H4 es suprayectiva, tenemos que existe un M4 en M4, tal que H4 de M4 es igual a N4, y esto pues es igual a G, G3 evaluado en N3, ¿no? Entonces, N3 pertenece, no, N3 no, N4. N4 pertenece a la imagen de G3, y esto es igual al kernel de G4, porque los renglones son exactos. Entonces de aquí tenemos que G4 evaluado en N4 es igual a G3. No, es igual a G4 evaluado en G3 de N3, y esto es igual a G4 de H4 M4, y esto pues es igual a 0, ¿no? Por la y bueno, por la conmutatividad del diagrama, nosotros tendríamos que G4 evaluado en H4 de M4 es igual a, miren, a G4 de H4, esto debe ser igual a F4 y H5, o sea, H5 evaluado en F4 de M4. Y esto pues es igual a 0. Y esto también podemos decir que es igual a H5 de 0. Y sabemos que H5 es inyectiva. Entonces, F4 de M4 es igual a 0. Esto significa que M4 pertenece al kernel de F4. Y el kernel de F4 pues es igual a la imagen de F3 por exactitud. Y si M4 pertenece a la imagen de F3, existe un M3 en M3, tal que F3 de M3 es igual a M4. Y usando la conmutatividad del diagrama, nosotros tendríamos que N4 es igual a G3 de N3 es igual a H4 M4, que es igual a H4 F3 M3. Tenemos H4 F3, o sea, este camino. Entonces, eso es lo mismo que este camino. O sea, H4 de F3 es igual a G3 en H3 y M3. Y bueno, de aquí se sigue que G, G3 evaluado en N3 menos
G3 evaluado en H3 M3 es igual a 0. Entonces, G3 evaluado en N3 menos H3 M3, usando las propiedades del homomorfismo, esto es igual a 0. Entonces esto significa que N3 menos H3 evaluado en M3 pertenece al kernel de G3. Y usando la exactitud tenemos que el kernel de G3 es igual a la imagen de G2. Entonces existe un N2 en N2 tal que G2 de N2 es igual a N3 menos H3 evaluado en M3. Y como H2 es su proyectiva, tenemos que existe un M2 en M2 tal que H2 evaluado en M2 es igual a N2. Entonces, nosotros también tenemos que G2 de N2 es igual a G2 H2 evaluado en M2. Hola, ya se acabó el espacio y vamos a escribir aquí. Nos quedamos en que G2 de N2 es igual a N3 menos H3 M3, y como H2 es su proyectiva existe un M2 tal que H2 evaluado en M2 sea igual a N2, y de aquí nosotros tenemos que G2 en N2 es igual a G2 en H2 en M2, y esto pues es igual a N3 menos H3 evaluado en M3. Y bueno, por la conmutatividad del diagrama tenemos que esto es igual a H3 evaluado en F2 en M2, y de aquí podemos concluir que N3 es igual a H3 de F2 M2 menos M3. Entonces con eso ya habríamos demostrado que para cualquier N3 existe un X en M3 tal que N3 sea igual a H3 evaluado en X, y eso sería suficiente para demostrar que H3 es su proyectiva. Pero nos falta demostrar que H3 es inyectiva. Para eso demostraremos que el kernel de H3 es igual a 0, y esto ya implica que H3 es inyectiva. Entonces, supongamos que H3 evaluado en M3 es igual a 0. Y lo que vamos a hacer es demostrar que M3 es igual a 0. Bueno, nosotros tenemos que G3 en H3 en M3 es igual a G de 0. Y esto es igual a 0, ¿no? Si usamos la conmutatividad del diagrama, nosotros tendríamos que H4 evaluado en F3 de M3 es igual a 0, porque G3 de H3 es lo mismo que F3 H4, así, ¿no? Entonces, eh, por la inyectividad de H4 tenemos que F3 evaluado en M3 es igual a 0. Si F3 evaluado en M3 es igual a 0.
Entonces eso significa que M3 pertenece al kernel de G2. Y esto es igual a la imagen de G1. Lo que significa que existe un N1 en N1 tal que G1 N1 es igual a N2. Y por la suprayectividad de H1 tenemos que existe un M1 en M1 tal que N1 sea igual a H1 M1. Entonces N2 es igual a H2 evaluado en M2, que es igual a G1 N1, que es igual a G1 H1 M1, que es igual a H2 F1 M1. Y de aquí se sigue que H2 evaluado en M2 menos H2 F1 M1 es igual a H2 M2 menos F1 en M1. Y, y bueno, esto es igual a 0. De donde M2 menos F1 evaluado en M1 pertenece al kernel de H2, y como H2 es inyectiva, tenemos que M2 menos F1 evaluado en M1 es igual a 0. De aquí se sigue que M2 es igual a F1 en M1, y esto significa que M2 pertenece a la imagen de F1, que es igual al kernel de F2. Entonces, F2 de M2 es igual a 0. Y esto es igual a F2 evaluado en F1 de M1. Y esto es igual a M3. Entonces ya demostramos que M3 es igual a 0. Y ya con eso tendríamos para decir que H3 es inyectiva. Y por lo tanto, ya demostramos que es suprayectiva y inyectiva. Ya tenemos que H3 es isomorfismo, y con eso quedaría demostrado el lema de los 5.